de la audiencia de I99. Qué gusto volverlos a ver este día. Perfecto. Me decías hace un momento que conversábamos, ya tenemos 10 programas, me parece, con esto, u 11. ¿Por qué iniciamos este segmento, Francisco? Interesante pregunta, Eduardo. El público en general cree conocer los aspectos del funcionamiento tanto del sistema financiero como del mercado de valores. Pero tú y yo sabemos que eso no es una realidad, que el gran público necesita tener ciertos fundamentos para poder evaluar no solo el servicio que prestan ambos sectores en el día a día, como es evidente, sino, y lo más importante, cuál es el apoyo fundamental que tanto el sistema financiero como el mercado de valores brindan al desarrollo económico-social. Y si me permites, hay que enfatizar esto del desarrollo económico-social. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se evalúa el rol de la banca, se cree que simplemente lo que hay, por un lado, captaciones de recursos, o sea, vía depósitos o certificados de inversión, y por el otro lado, préstamos de diferente tipo, consumo, hipotecario o de carácter productivo. Pero tras esas operaciones jurídico-financieras, ¿qué es lo que subyace? Porque cuando un empresario, sea grande, mediano o pequeño, pide un crédito, esa recepción de crédito para aumentar la productividad implica a su vez generación de mayor empleo, rotación de ese dinero, porque cuando el prestamista o el cliente, el deudor, presta dinero al banco, ese recurso no es que se queda guardado en un cajón, sino que circula en la economía. Y estos principios fundamentales a veces son olvidados y se juzga muy a la rápida y se lo ve desde un punto de vista exclusivamente económico, cuando hay el otro lado, el social. Porque esa dinámica de la economía, que es lo que hace, ese circular de dinero, que aquí ustedes mucho hablan de que el dinero tiene que estar en la calle. ¿Y por qué decimos que tiene que estar en la calle? ¿Por qué? Justamente porque es lo que mueve los negocios, lo que da de comer a la gente, lo que permite a un emprendedor contratar un ayudante para su pequeño negocio. Cuando el pequeño negocio contrata no uno, sino 2 o 3 personas, es un círculo virtuoso de la economía. Hay que entender ese funcionamiento. Y hoy que estamos entrando en una campaña política, es medular que tanto el público como los políticos hablen sobre bases sólidas de qué es lo que quieren hacer con respecto al tema financiero nacional, no solo refiriéndonos al sistema bancario, sino en general cómo apoyar para que el crédito llegue al agro, cómo apoyar para que hayan mejores tasas para las pymes, cómo apoyar el emprendimiento violeta o de las mujeres. Es decir, podríamos hablar de que en el segmento que tenemos, como vienen las candidaturas, deberíamos tener a los candidatos, por lo menos enviarles un cuestionario que nos lo envíen, nos los contesten y nosotros podemos ponerlo, porque lo que estás diciendo son temas realmente que no se tratan mucho con los candidatos presidenciales. Es una buena idea. Efectivamente. Valdría la pena y ustedes en eso pueden tomar la iniciativa y por eso son en líderes. El segmento, como dices tú, gracias. En el segmento o en general en el programa, porque sí, cuando tú invitas, y siempre el enemigo de la radio, de la televisión es el tiempo. Sí, señor. Muchas veces el tiempo no alcanza, perdón la redundancia, pero lamentablemente los políticos son expertos en redundar. Claro que sí. Entonces evaden las preguntas. Yo sí creería que si haces una suerte de cuestionario que se circula, se pide la opinión especializada del político. ¿Cuál es su propuesta sobre el tema, por ejemplo, electrificación? ¿Cuál es el tema sobre créditos para el agro? Y así sucesivamente la cantidad de temas que son de materia económica. Debería regresar a la radio un cuestionario debidamente contestado para que tú puedas evaluar frente a tu público cuál es la real propuesta. Porque estamos hablando de documentos con preguntas claras que te van a permitir tener a ti un soporte de qué es lo que firmemente dice el candidato y no a la hora de una entrevista que puede durar
muchos minutos o muy O pocos poco. minutos y que, como decimos en la calle, se sacan la pregunta, ¿no? Claro, Y se la le sacan, va. se la sacan. Exactamente. Claro, lo vamos a hacer, ¿ah? Es una muy buena idea y una muy buena iniciativa, Francisco. Y de otro lado, ¿cuál ha sido, Eduardo, en esta temporada de las cápsulas de educación financiera? También hemos querido relevar cómo la tecnología tiene un impacto tremendamente importante en el desarrollo de los países, en que no podemos quedarnos atrás. Y en esto debo hacerte una confesión personal. Yo soy partidario de la tecnología siempre y cuando mejore la vida de las personas. De acuerdo. Porque no podemos nosotros como civilización permitir que ciertos desarrollos tecnológicos no tienen ningún bienestar, no generan ningún bienestar, realmente no agregan valor al ser humano. Más bien lo que buscan inclusive es reemplazar al ser humano. ¿Se han puesto a pensar ustedes en un escenario apocalíptico, como este famoso autor Harari, el israelita, de aquel libro también famoso, Seréis como dioses, en el que él dice que es un peligro porque solamente pensando en Europa, la implicación de la inteligencia artificial podría dejar sin empleo a más de 300 millones de personas. Tal cual. Pero no, perdón, sin menoscabar el valor que tiene un obrero en una fábrica. Estamos hablando que quienes se quedan sin empleo son profesionales universitarios. Claro. ¿Qué hace entonces un país? ¿Qué hace una sociedad? Lo que es peor, que hace una civilización para darle una vida digna, para proveer los mecanismos, las vías jurídicas, las vías financieras, para que todo ese grupo pueda prosperar. Entonces, son temas que hemos querido abordar también con destacando evidentemente la aplicación y todo lo que es positivo en la tecnología para el mejor servicio al ser humano, pero también hemos querido hablar del mercado de valores. Sí, señor. Que ese es, que la gente no lo determina bien. No lo determina bien. Y un mercado de valores desarrollado en el cual los instrumentos que la ley prevé que se puedan gestionar a través de las empresas que funcionan dentro del mercado de valores, realmente es lo que marca la diferencia en el progreso de los países. Y tú no necesitas tener millones de habitantes. Lo que tienes que tener es un mercado regulado en que tengas inversionistas institucionales que le den peso específico, que le permitan generar una suerte de muñeca o de puño fuerte para que generen cantidades. Porque esos financiamientos que reciben los emprendedores, sean estos pequeños o luego convertidos en empresas grandes, justamente es motor de desarrollo y a mí me gusta decir siempre, más que económico, social. De hecho, es un muy buen punto y no lo determina bien la gente, no lo conoce bien y hemos tratado en estos 10 semanas o 11 semanas con entrevistados diversos explicarlos, que lo comprendan, que ustedes lo puedan cuantificar, tangenciabilizar, es decir, tenerlo más claro, más real y espero que si no lo hemos hecho, tenemos que seguirlo haciendo porque es otra fuente más, como lo decía hace un rato Francisco Nogués, para poder invertir no solamente en el sistema financiero, no solamente con pólizas, con ahorros, sino de otra forma, incluso ganando más. ¿Cuál es el problema? Que han habido algunas instituciones que han hecho poner nerviosa a la gente. Entonces, de hecho, hemos invitado al superintendente de compañía, a Marco López, esperemos tenerlo pronto por acá, y algunas personas más en lo que va a ser los programas que vienen en nuestra primera temporada o segunda, para que ustedes puedan tener esto más claro, Francisco, que creo que es de lo que se trata. Así es, en la segunda temporada, como bien tú anotas, vamos a hacer énfasis en el mercado de valores nacional, arrancando la segunda temporada. En la primera tuvimos la participación de especialistas internacionales, hicimos un recorrido desde México hasta Perú, pasando por Colombia, Paraguay, Panamá. En programas en los que todos estos especialistas pudieron intercambiar sus experiencias y experiencias de país, experiencias exitosas que se podrían emular perfectamente bien aquí en Ecuador. Y como tú anotas, y el porqué de la invitación que ya fue formulada al superintendente, es importante que justamente él destaque el vital rol que juega el regulador.
Porque un mercado de valores, sí, debe ser libre, pero debe ser supervisado. Debe haber un ente que vigile el comportamiento de los emisores, que genere transparencia, que se produzca la transparencia en la información, que las cifras que se presentan sean reales y que haya un monitoreo de todos aquellos que quieren acceder al financiamiento público. Lastimosamente, aquí en el Ecuador, el mercado de valores no tiene opciones de largo plazo, y esa es la diferencia entre un crédito bancario y el financiamiento a través del mercado de valores, el plazo. Tú sabes que hay empresas cuyos proyectos a 3 años, 5 años no salen. No salen. ¿Y quiénes pierden? No el que quiere llevar adelante la idea, ese obviamente pierde, es el país. La generación de empleo, la generación de nuevos productos, desarrollo de nuevas plazas productivas, que no se concentre el desarrollo solamente en las 3 principales ciudades, sino que el Ecuador, que tiene una vocación agrícola, debe potenciarla en las diferentes regiones para que esta no sea solo agrícola, sino que genere valor agregado y se convierta en agroindustrial. Perfecto. Francisco, ¿algo más que comentar? No, nada más, que esperamos que la primera temporada haya, en la medida de lo posible, satisfecho las demandas de nuestra audiencia. Hemos querido repasar sobre la transformación digital, hemos hablado de la inteligencia artificial, ventajosamente no desde la parte tecnológica, sino de las implicaciones humanas, habiendo contado con la presencia de un profesor de una prestigiosa universidad española. Hemos conversado de las criptomonedas también. Sí, señor, que es un tema interesantísimo y fascinante. Y que podríamos retomarlo. Sí, Conversamos sobre las fintech, y que ese es un concepto nuevo que no todo el mundo entiende. Hablamos de lo que se ha hecho en Perú a favor de la infraestructura agrícola y del aumento de producción de zonas desérticas en las que hoy se generan productos que son líderes a nivel de exportación, no solo para el Perú, sino a nivel mundial. Así es. También hemos hablado de la importancia que, por ejemplo, en Colombia, y en la contribución que en Colombia ha hecho el fideicomiso inmobiliario. De suerte que hemos pasado una revista, y no nos podemos olvidar de cuando tuvimos al experto mexicano en temas del transporte ferroviario, que nos hizo una explicación del por qué el tren o el transporte férreo es medular para el desarrollo de las comunidades. Los países, de las comunidades. Exactamente. Y todo lo que genera, todo lo que hace ganar a las comunidades, ¿no? Y también tuvimos la oportunidad de escuchar desde México una propuesta muy interesante, que te has de acordar, de que el por qué hay que generar comunidades en donde sea agradable vivir, donde todo confluya y que no sea esto de tener que usar el automóvil para transportarte, sino que tú puedas tener cerca de tu casa todas las facilidades para allí sí el verdadero buen vivir. Así que eso hemos hecho en la primera temporada. Hablamos también de lo que es el mercado de valores en el financiando cultivos forestales. Sí, señor. Así que en la segunda temporada vamos a tener algunas sorpresas para nuestros amigos, para que este espacio siga siendo entretenido e ilustrativo. Sí, señor. Y sobre todo que cumple con el fundamento de dar educación financiera, Francisco, que eso es lo más importante. Así es, compartir conocimientos y experiencias, y que vengan los actores de la vida real a enfrentarse al público. Muchas gracias, querido Francisco. Gracias a ti, mi querido Eduardo. Y nos estamos escuchando y viendo enseguida, cuando comencemos, que va a ser muy pronto, la segunda temporada de Educación Financiera, auspiciado por Genera Trust. Vamos a pagar el corte comercial y paguemos el corte comercial, regresamos con el candidato, porque estamos con un segmento desde ayer que se llama Conozca al Candidato. Tenemos un minutito para conocer con Luisa a Verónica Abad, coach certificada, que es el binomio de Daniel Novoa. Vamos al corte y regresamos. Esto ha sido Educación Financiera, gracias al auspicio de Genera Trust.